lo que vinimos. La palabra heredada de Eudora Welty. Eudora Welty es una de las grandes escritoras del sur de los Estados Unidos. Su nombre se une pues, a nombres tan famosos como el de William Faulkner, Carson McCullers, Flannery O'Connor, Harper Lee, Tennessee Williams, Truman Capote, aunque Truman Capote se marcha a Nueva York y hace ahí su carrera, pero bueno, es un escritor sureño, William Estiron, Margaret Mitchell, ¿no? De Lo que el viento se llevó, y bueno, la lista es interminable. Bien, pues Welty está dentro de ese gran cuadro de honor de los escritores del sur de los Estados Unidos. Este libro, La palabra heredada, no es un libro de cuentos, no es una novela, son unas memorias. Que le veamos así de pequeñito, son unas memorias escritas por ella sobre su infancia. Nos va a contar, nos va a hablar de su familia, de su padre, de su madre, de sus hermanos, de la relación que ella establece con sus padres. La madre era maestra, el padre era un ejecutivo de una compañía de seguros, los juegos con los hermanos y sobre todo la lectura. La lectura en su familia tenía una gran importancia. La madre, desde que son muy pequeños, a sus hijos los lee cuentos. A Eudora le encantaba que la leyeran cuentos. Cuando ya aprenden a leer, ellos leen cuentos por su cuenta, pero es que además, como ella le va contando, le va leyendo cuentos a sus hermanos, se los van leyendo unos a otros, tenía dos hermanos, eran tres hijos, tenían dos hermanos y se van a ir contando los cuentos unos a otros hasta que van aprendiendo a leer. Ahí nace la vocación de escritora de la autora, de Welty. Nos cuenta también que su familia pues era muy religiosa, porque vivían en un entorno muy religioso. Dice que no era una familia muy practicante, sí religiosa, pero no practicante. Por ejemplo, no iban a los oficios religiosos todos los domingos, no tenían la costumbre de bendecir la mesa, pero su madre, uno de los libros de lectura de cabecera que tenía era la Biblia. Eudora, digamos que se alegra de esa formación religiosa, no reniega de ella en absoluto. Dice que a veces leer la Biblia también le resultaba reconfortante. De todas maneras, ya digo que todo el ambiente en el que vivía era un ambiente muy religioso, toda la sociedad donde vivía, inclusive, claro, por parte de las familias, no solo del padre y la madre, sino los abuelos, etc. Nos va a contar también los viajes que se hacían, los viajes para ver a sus abuelos, a los abuelos maternos y a los abuelos paternos, que hacían en verano, en vacaciones. Los hacían unos en coche y otros en tren. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. El viaje en coche por Estados Unidos era toda una aventura, porque prácticamente no había ni carreteras, eran caminos, y además no estaban señalizados, con lo cual tenías que saberte orientar. Y las referencias que tenías pues eran mínimas. En tal cruce donde hay un árbol grande, pues tienes que girar a la derecha. Cuando llegues a no sé dónde te encontrarás una granja, entonces allí tienes que, en la bifurcación tal, irte a tal sitio, a donde está más bien la granja, y dejar la granja que tienes de depósito grande al otro lado. En fin, eran referencias de este tipo, ¿no? Dice que además el padre muchas veces, la madre tenía más sentido de la orientación, pero el padre muchas veces se perdía porque los mapas
eran imprecisos, existían algunos mapas, pero eran imprecisos, ¿no? Los viajes en tren, porque no solo se hacían en coche, también se hacían en tren, que describe pues, los paisajes, el ambiente, la relación con sus abuelos, de dónde procedían. Eran familias diferentes. La familia de la madre, digamos que tenía más primero una familia más extensa, con más tíos, con más primos, a ella le gustaba más ese lío de primos, tíos, en fin, y la relación que va a establecer con ellos. Y tenían más un pozo intelectual. Algunos de ellos, de estos tíos o familiares, pues eran predicadores o habían sido profesores, o la misma madre, ya digo, que era maestra, era profesora. Sin embargo, la familia del padre pues tiene más que ver, pues eran más granjeros, labradores, tienen más que ver con la tierra, era una familia menos extensa. En ambos casos, una familia y otra proceden de emigrantes europeos, que también lo cuentan, ¿no? De dónde proceden unos y dónde proceden otros, ¿no? Te cuenta también su llegada al colegio, con las maestras, con las compañeras. Era un poco fierecilla ella, aunque se puede parecer, pero era un poquito alumna fierecilla, ¿no? Luego ya va calmando el carácter. Y sobre todo de una profesora muy rígida, pero que la marcó mucho a ella, de tal manera que la usa de modelo en algunos de sus personajes, en sus relatos, en sus obras, cuando tiene que describir pues, a una profesora, a una maestra, ¿no? En fin, es un libro muy hermoso, a mí me ha gustado mucho y me parece una muy buena recomendación. Además es muy cortito, se lee muy pronto, te engancha, está ilustrado, está ilustrado con fotografías de la autora, de la familia, de los padres, en fin, un libro fantástico. La palabra heredada. Hasta otra.